Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan acá en el podcast Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a discutir la diferencia entre empleados y contratistas independientes. Nos acompaña el licenciado Idelfonso López. ¿Cómo estás, Idelfonso? Yo estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y vamos a hablar de este tema que yo sé que algunos conocemos, otros tenemos dudas. No obstante, hemos escuchado en algún momento todo el mundo, soy empleado, no soy empleado, ¿qué es un contratista independiente? ¿Qué son servicios profesionales? Que incluso quiero que me saques de esa duda, porque muchas veces dicen servicios en términos legales, servicios profesionales, está dentro de la ley, realmente es un término legal. Así que danos ese trasfondo de qué es un contratista o un servicio, según verdad lo que la gente entiende. Pues mira, primero lo felicito por el tema, porque es un tema fascinante, y yo te tengo que decir, y esto es una confesión innecesaria, pero en los 30 años que yo llevo ya en la profesión, es un tema constante. El issue de si eres contratista o eres empleado siempre ha estado ahí sobre la mesa y nunca se había hecho un esfuerzo real por resolverlo hasta que vino la ley número 4 y hace un intento genuino que yo creo que es bastante valioso. Para los que no conocen, la ley número 4 es la reforma laboral. La llamada que reforma laboral. La conocen. Sí. Al igual que pasa con el asunto de que si es un empleado exento, que en realidad no es un término que aparece en la ley. Tú eres exento de ciertas leyes porque eres un ejecutivo, un administrador o un profesional. Eso es un buen tema para otro podcast, pero es excelente porque también crea mucha duda, exacto, correcto. Esto de exento es un término que se utiliza genéricamente para definir las personas que están exentos de las leyes por ser ejecutivos, administradores, profesionales, vendedores, etcétera. Entre otras cosas. Y entonces aquí pasa lo mismo. No, que yo estoy por servicios profesionales, esa es la frase típica. Estoy trabajando ahí por servicios profesionales versus un contratista independiente o un empleado. Y la realidad es que cuando hablamos de servicios profesionales, pues en realidad estamos hablando de un contratista independiente, pero el término servicios profesionales, pues es un contratista independiente que rinde servicios profesionales, pero estás como contratista. Y la pelea siempre ha sido... O sea, que el contrato que tiene que haber entre ese patrono y esa persona es un contrato, valga la redundancia, de contratista independiente. Correcto. Okay. Lo demás es semántica. Correcto. Servicios profesionales. Bueno, pues sí, pero a veces tú tienes una persona que está haciendo algún tipo de trabajo que no necesariamente es lo que conocemos como algo estrictamente profesional, ¿verdad? Es un poco más de cuello azul, etcétera. Y también es una persona que está como un contratista independiente, pero tú no podrías decir que es un servicios profesionales. Así que en ese sentido es un ajuste que hay que hacer. Al final del día no va a hacer diferencia, pero es importante que la gente que nos está escuchando sepa que al final del día lo que estamos hablando es de un contrato de servicios, de un contrato, que hasta yo me confundo, un contrato... Estás perdonado, el pueblo entero se confunde. Exacto, de contratista independiente. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo establecer una relación para poder diferenciar un empleado versus un contratista independiente? Si yo soy patrono y yo voy a contratar cierto servicio, vamos a suponer, digo, bueno, yo estoy en la oficina, yo necesito una persona administrativa que me apoye y que me ayude a todo este trabajo clerical, etcétera. Y te voy a dar este ejemplo en particular porque a veces las personas también piensan que porque no trabajas 40 horas o trabajas tiempo parcial, entre otros, o sea, ya no eres empleado, entonces eres contratista. O sea que tengo esta persona que yo voy a contratar para trabajos clericales a 25, 30 horas semanales, según la necesidad, pero comenzando con esa jornada. ¿Qué sería eso? Pues mira, eso es otra cosa bien interesante. Pues mencionas entonces los empleados a tiempo parcial. Entonces mucha gente piensa que porque es un empleado a tiempo parcial, pues no es un empleado regular, para empezar, cuando no es incompatible. Tú puedes ser un empleado regular a tiempo parcial. Y de igual manera, no necesariamente el hecho de que eres un empleado a tiempo parcial te hace contratista independiente. Así que eso no es suficiente y hay muchos mitos. Y es interesante porque en Puerto Rico, estudios del 2016 te dicen que el 15% de la fuerza trabajadora son personas que trabajan por cuenta propia o son contratistas independientes. Versus Estados Unidos, que es como el 10%. Y dependiendo del estudio que tú leas, ahí puede haber un poco de diferencia, pero en términos porcentuales, pero en términos de que en Puerto Rico hay más, no importa el estudio que sea. Al final del día, lo importante aquí, y pasa mucho con el asunto de los exentos también, es desde el punto de vista del patrono. Mi recomendación siempre es bien sencilla: no te engañes tú mismo. Okay. Porque si tú sabes
que esta persona en realidad es un empleado. No lo pongas como contratista, las consecuencias. No, y de eso vamos a hablar más adelante, porque las consecuencias son grandes, y son grandes a nivel de multas, de dinero, entre otras cosas que las vamos a discutir más adelante. Pero, ¿cómo entonces ese patrono nos engaña? Volvemos, ¿cómo yo defino? Son las tareas, es el control que yo ejerzo sobre esa persona. Y cuando digo control, puede ser desde la cosa más sencilla, que le digo la hora de entrada. Claro. Tienes que cumplir a este tiempo, a este término, O sea, ¿sí? O te doy un uniforme, te doy las herramientas de trabajo, o sea que hasta qué punto yo defino, pues mira, esta persona es empleado. Sí, pues mira, por muchos años lo que utilizamos fue la definición, ¿verdad?, que tenía tanto el Seguro Social, el IRS, el Fair Labor Standards Act. Y, perdona que te interrumpa, pero hay muchas personas que me dicen, Jessica, ¿y por qué la IRS se mete en esto? Esto no es una relación obrero-patronal fácil, porque lo primero que estás evadiendo son las contribuciones. Hay unos chavitos ahí que ellos quieren Cuando proteger uno llega allá de como sea. a los Estados Unidos y dice, espérate, yo me voy a meter, entonces yo voy a definir lo que la gente tiene duda, porque ya con este examen o con estos criterios, tú debes de ser responsable y no tener duda y enviarme, ¿verdad?, la parte que me corresponde como la Secretaría, ¿verdad?, de Tesorería de los Estados Unidos. Sí, y una de las razones principales por la cual muchas veces tú quieres vivir bajo la ilusión de que esta persona es un contratista independiente y no un empleado, es que desde el punto de vista de costo para el patrono es más barato, porque a esa persona no tienes que hacer las aportaciones que te requiere la ley, incluyendo principalmente Seguro Social y todo lo que tenga que ver con IRS, y por ahí mismo va Medicare, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que, y eso es un momento bien peligroso en la contratación, por eso es que no te puedes dejar engañar tú mismo, porque es una tentación terrible tú tener una persona a quien tú le quieres pagar una cantidad, como siempre no tienes tanto dinero, ese es otro error también, porque lo ves como un gasto, no como una inversión, cuando probablemente es alguien que tú necesitas. Y esa persona está de acuerdo contigo porque a esa persona le va a sobrar más dinero. Entonces hay errores de ambos lados. Primero, la persona a quien estás contratando es una persona que está pensando en lo inmediato. Yo cobro, no voy a hacer ningún descuento. Digo, ahora se hacen descuentos también, pero son mínimos. Uh-huh. Y bueno, ahora cambió. Ahora cambió, por eso. Ahora por lo menos ahora la cantidad ahora te subieron de 7 a $10. 10. Y el 10%, vayan a buscar los relevos, el que pueda. Y claro, cuando empezó este lío hace muchos años, era nada. No te descontaban nada, así que a mí me sobraba mucho más dinero de lo que me sobraría si fuera un empleado, en donde me tienen que descontar income tax, Seguro Social, etcétera. Esa persona estaba pensando en lo inmediato. Claro, cuando tú eres una persona así, dentro de 20 o 30 años, esa decisión viene a pasarte la factura, porque de momento pasaron 20, 25 años, tú no has aportado nunca, ni nadie ha aportado por ti la parte patronal del Seguro Social, y entonces de momento ya no eres el ternerito que empezó a los 25, ya tienes 50, 55, y no tienes nada en el Seguro Social para retirarte. Así que eso es una mala decisión de parte de la persona. La entiendo desde el punto de vista de la inmediatez, pero es bien peligrosa a largo plazo. Y desde el punto de vista del patrono es horrible, porque tú sabes, ¿verdad? Y de nuevo estamos hablando de momentos en donde tú tomas la decisión consciente de reclutar a una persona o contratar a una persona supuestamente por servicios profesionales, supuestamente como un contratista independiente, sabiendo que en realidad por las características de las cuales vamos a hablar ahora, es un empleado. ¿Cuáles son esas características, licenciado? Pues mira, como te dije, inicialmente el test el asunto principal era el grado de control, ¿verdad? Y muchas veces el grado de control, que era el criterio principalísimo, tenía que ver con cosas tan sencillas como, por ejemplo, tú mencionaste, requerirle horario. Porque típicamente tú eres un contratista independiente, yo te contrato para que hagas una labor, en el mundo ideal, tú la vas a hacer cuando tú puedas, porque a ti, como patrono, no te debe importar cuando tú puedas, pero con un due date, porque también, obviamente, por ejemplo, estamos hablando de un contable que es un ejemplo bastante fácil de poder definir lo que es un contratista independiente, siempre y cuando sea externo, o sea, que tú me llevas el bookkeeping, que es como que lo más común del negocio, y mensualmente pues tú lo manejas como tú quieras, cuando tú quieras, pero yo quiero los primeros 10 días del mes mi estado financiero, yo necesito saber dónde yo estoy, o sea que el yo solicitar que esta tarea por la cual yo te estoy contratando se haga en un tiempo definido, no es que yo tenga un grado de control. No le quita el carácter definitivamente. Lo que pasa es que muchos patronos
no pueden entender eso y no pueden resistir la tentación de estar preguntando, como el burrito de Shrek que preguntaba, ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? Exacto. Porque en tu ejemplo, yo quiero esto el día 10. Pues se supone que a ti no te importe si yo lo hice el día 9. Claro, lo ideal, que a todo el mundo le gustaría, era que yo estuviese trabajando el 1, 2, 3, 4, 5, 6 para hacerlo con calma. Pero si yo lo hago el día 9, madrugo, y de momento a las 8 de la mañana del día 10 te entrego los estados y están bien, eso no es problema tuyo. Como cuando te hiciste a las 2 de la Eso mañana, se cuando llama- llegaste, te fuiste a una fiesta y llegaste y dices, ahora que yo tengo la musa, ahora que yo voy a trabajar con este Correcto. cliente, eso no es problema tuyo. Yo te voy a cumplir. Exactamente. Olvídate de comer. Como aquí estamos hablando, ¿verdad? Con calle. Eso se llama sufrir calenturas ajenas. Ese es mi problema. Ya, pues te estás matando porque imagínate, estás madrugando. Fue fantástico. Tú lo que me pediste fue que el día 10 a las 8 de la mañana yo tuviera eso. Pues mira, aquí está. Ahí están los Y resultados. bien, por supuesto. Sin embargo, mencionaba, y es importante definir porque dentro de ese examen, ¿no? Que la IARES creó, que es como un examen, se llama así, ¿verdad? IARES Sí. 20 tests, algo. Correcto. No tienen que darse los 20, Todos. correcto, con que se dé uno que otro, ya tú puedes definir esa relación obrero-patronal. Ahora, como mencionaste al principio, los cambios en la ley número 4 ya te da unos criterios exactos, o sea, que te ayuda mucho de ambas partes para poder definir, mira, esto es un contratista, y si eres un contratista y quieres que te pague por servicios profesionales, contratista Claro. independiente, tienes que poseer un seguro social patronal, planillas como negocio, un contrato escrito, tener póliza del fondo, entre otras cosas. Entonces, Sí. yo creo que ahí, pues, empiezas a responsabilizar también la otra parte, y entonces, y digo responsabilizar porque es el deber y la responsabilidad de clasificar a la persona correctamente. Básicamente, la responsabilidad que hay sobre Eso el es patrono. Y usted me corrige, licenciado, porque al final del día, cuando se vea el caso, ¿quién es el que va a tener que backpay? No te quepa duda que es el pagar patrono. todo lo que nos retuvo, Eso es así. pagar los meal time, los overtime, todas las cuestiones, ¿verdad? Si estuvo mal clasificados o lo que fuese, es del patrono. Eso O es sea así. que a quien le tiene que estar tranquilo y dormir en paz de lo que lo tiene bien clasificado, es el patrono. Sí. O sea que estos criterios le ayudan ahora. Sí, sí. Y antes los errores grandes eran, volviendo al grado de control, ¿verdad? Que era lo básico. Dicho el ejemplo que te mencioné anteriormente, no, pues tú eres contratista independiente, pero yo necesito que tú estés aquí todos los días a las 8:30 de la mañana, hasta la 1 o hasta las 5 de la tarde. Pero eres contratista. By the way, necesito que te pongas esta camiseta que es el uniforme nuestro. Entonces, de paso, por ahí empieza. Lo invita a la fiesta de Navidad de los empleados. Participa en los almuerzos, ¿verdad? Porque somos buena gente y somos boricos y así somos, ¿verdad? Bendito, como yo voy a dejar a ese hombre que viene aquí todos los días y hay un almuerzo de acción de gracias, no lo voy a invitar. Lo invitaste a eso. El individuo resulta que es tremendo atleta y yo tengo un equipo que juega con otras compañías, así que, pues, por supuesto que lo voy a meter en el equipo si ya lo tengo aquí. Y entonces, todo el tiempo te tengo asignado una persona que es la persona que te va a supervisar, entre comillas, y te dice cómo hacer las cosas. ¿Cómo, cuándo y dónde? Todo eso, cuando hablamos del grado de control, cada vez que usted tenga una de esas características, hágale un checkmark y usted se está cada día acercando más a lo que es un empleado. Y ahí es donde venía el engaño y hay gente, Jessica, que por años han trabajado así. Hay unos que no tienen problemas y nunca reclamaron, etcétera, pero en la mente de una persona que conoce lo que está pasando, eso es un banco. Mira, y eso exactamente, a ese tema iba. Y los que me conocen saben que yo soy muy honesta, así que yo siempre tomo, ¿verdad?, ambas partes para hacer un análisis que sea genuino. Y sabemos que también hay empleados, oye, que son conscientes de que no lo son, y cuando digo no lo son, es que no son contratistas independientes, que van de ser empleados, pero quieren permanecer como contratista por lo que mencionaste ahorita, Claro. que es el tema de verdad, de la economía, de que entonces me sobra más dinero, etcétera. No obstante, cuando hay algún inconveniente, porque todo es bello, mientras están fluyendo las cosas, pero cosas suceden, de repente hay un inconveniente con ese cliente que era un patrono, ¿y qué sucede? Que esos mismos empleados que te dijeron, yo no tengo problema, solamente descuéntame lo que era el 7, que ahora será el 10, o dependiendo de lo que les corresponda, van y le hacen una querella. ¿Qué sucede? O sea, que ojo con los patronos, porque el problema que aquí el patrono es que a veces, no, y yo los he escuchado, bendito, es que me da tanta pena, porque eso es una persona que si no, entonces le quitan otras cosas, o sea, hay otras cosas envueltas. Entonces el patrono de buena fe
deja al empleado como contratista independiente, pero cuando sucede algo o hay una querella por cualquier otra persona y viene la investigación, Nadie te va a tener pena como patrón. nadie te va a tener pena. Entonces la responsabilidad de pagar el IRS, Hacienda, Departamento del Trabajo, CNOT, ¿verdad? Chofer y que cae dentro de eso. Y quieres Futa, Suta, y todas las otras contribuciones. y quieres ponerlo más chévere todavía. Imagínate que esa persona, en realidad, para colmo, además de que resultó ser un empleado no exento. Entonces ahí tienes un Ahí que viene problema lo bueno. del overtime, ¿Cuánto es el término los prescrito? periodos de alimentos. Bueno, eso ha ido bajando. 10 cuando yo empecé. Correcto. 10 Y años. Que ahora había que son- estar buscando las tarjetas apestosas, aquellas que después lo bajaron a 3. Entonces ahora ya la reforma pues te crea unas limitaciones adicionales donde tienes un año para Un reclamar. año. Y para los que, ¿verdad? Para los que nos escuchan, lo que dice el licenciado es que ese empleado, pues entonces le pagamos 40 horas, era lo del contrato, lo que fuese, pero la realidad es que no solamente había una relación obrero-patronal que es empleado, sino que también su clasificación como empleado es no exento. ¿Y qué significa que es no exento? Tiene que derecho cobra al pago de horas siempre extra. extraordinario. Correcto. Así que significa que si ese empleado trabajó para ti 10 años, que acabamos de discutir que ya el término prescrito no es de 10 años, pero no obstante, de todos modos, vas a tener que buscar todos esos time cards y saber qué tiempo le dejaste de pagar en tiempo overtime, en periodo de alimentos, en penalidad de alimentos, entre otras cosas. Así que no solamente vas a tener que pagar la parte contributiva que no retuviste y que no pagaste en su momento, sino también las horas trabajadas que no las pagaste de forma correcta. Y complicarlo un poquito más, porque tú hablas de time cards. A lo mejor no hay, porque como es contratista. Yo no tengo time cards. Y entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Cómo Pues se crea entonces esto? ahora- La buena fe del que fue... ¿Tú sabes quién va a tener un registro espectacular de las horas? El contratista independiente. Exactamente. Y entonces, como tú no tienes nada, pues tiene una credibilidad, ¿verdad? Estas personas muchas veces tienen un diario y todos los días anotan, bien rústico. Esto fue lo que yo trabajé. Y típicamente, como quieren acabar, pues a lo mejor trabajé de 8 a 1:30, 2. Entonces, además de cualquier overtime que puedas tener, de horas extra, ¿verdad? Tienes un problema de periodo de alimentos, Exacto. que también es algo que muchas veces a los patronos se les olvida. Se les olvida. Así que es bien serio, no es bueno engañarse, porque No. es hasta peor que cuando tú clasificas mal a alguien y decides que es exento del pago de horas extra, cuando sabes que no es así. Pues mira, eso de nuevo es un banco, y ese banco lo que produce es que me tienes que pagar doble de lo que nunca me pagaste. Correcto. Así que yo no tengo prisa como empleado. O tiempo y medio. O tiempo y medio, según sea el caso. Y como yo no tengo prisa, ni te tengo que reclamar ahora. No, yo me voy. y conste que también por ahí queda la ley de séptimo día, Claro. que es la ley del descanso, que obviamente un contratista independiente no está trabajando 7 días, 14 días, 20 días corridos. Entonces también dentro de la querella y la demanda te Se va te a venir la complica el penalidad escenario. del séptimo día. Claro, O sea que esto es más, yo estoy segura que mucha gente está diciendo, pero todo esto existe, sí existe. Así que lo ideal es que ambas partes sean genuinos. O sea que un empleado que vaya a algún patrono donde lo quieran colocar bajo servicios profesionales y sepa que no es un servicio profesional, levante bandera. Claro. Y del mismo modo, el patrono que va a contratar, pues mira, sí, sabemos que el gasto es mayor, esa es la realidad. Las trimestrales, Sí. como le llaman por ahí, cuestan y cuestan un montón, y la diferencia es significativa entre un contratista a un empleado. Eso es cierto. Pero como yo digo, duermes tranquilo. Correcto. Porque- Duerme tranquilo porque cuando esto viene es Va a ser bien mucho, grande. mucho. E incluso ahora que estamos tan cerca, ¿verdad? Se está acercando el tema de las planillas. Una de las cosas que precisamente marca la diferencia y se trata de forma diferente es que el empleado, que supone que ya a este tiempo la haya recibido, se le da una W2. ¿Ok? Porque ahí precisamente es donde, ¿verdad?, se manifiesta o se contempla todo lo que es salario de vengado y todas las contribuciones retenidas y pagadas por el patrono. A diferencia del contratista independiente, que también para esta fecha se supone que ya estén las informativas, son las 480, entre otras cosas, donde solamente Sí. yo te pagué y te retuve esta cantidad. El mínimo que me requiere la ley. Correcto, correcto. Así que, licenciado, volviendo al tema de lo que define, ¿no? Sí. Para que no cree la duda de que es un contratista y un servicio, además del grado de control, además de estas instrucciones que a veces queremos, porque incluso una de las cosas que, y menciona ahora los cambios en reforma,
tú tienes la libertad como contratista de trabajar con cualquier otro patrono. Claro. O sea, yo no tengo que decir, yo voy a trabajar con este patrono. Esa es una de las cosas más importantes. Exactamente. Porque yo como patrono entonces también quiero que seas contratista y además no puedes trabajar con más nadie. Y yo, pero entonces somos contratistas, no somos contratistas. Claro, pero esto es una consulta, sorry, licenciado, pero esto es una consulta off the record que no tiene que ver exactamente con esto, pero sí yo como patrono tengo este contratista independiente, yo no le puedo exigir que no trabaje con otros patronos, pero ¿y con competencia? Con competencia podría sí tener unas limitaciones. Aquí lo importante es que esa limitación no sea absoluta y como quiera va a ser materia de discusión, porque la regla ideal es tú no puedes decirle con quién trabajas. Pero obviamente en el mundo de los negocios es bien difícil. Porque si yo tengo esa política, ¿no? De donde yo digo, mira, yo voy a tener estos contratistas independientes, yo no te voy a decir nada de lo que tú tienes que hacer, pero en efecto tú vas a trabajar con ciertos secretos de negocio, que yo sé que hay acuerdos de confidencialidad, entre otras cosas, donde tú puedes plasmar esto, pero yo realmente me siento incómoda como compañía que tú manejes una cuenta que es mi competidor directo. Así que digo, y de igual forma, es tu prerrogativa si quieres o no firmar este contrato. Sí, pero si lo firmases, ¿hubiese algún problema con eso? Mira, eso no es algo que está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo pensaría que dentro de los límites del que te impone la ley, ¿verdad? Y la guía que tenemos, eso es algo que sería razonable para el patrono decirte, mira, y al final del día, acuérdate, yo te pongo esa condición, tú no tienes que firmarla. Ahora, la gran pregunta sería, si lo firmas, eso me convierte entonces o me quita el carácter de contratista por el hecho de que tengo esa limitación. Yo pensaría que no. A mí también me parecería súper injusto. Claro. Que yo te digo que aquí hay yo no sé cuántos negocios en Puerto Rico y que yo solamente te estoy limitando a este porque correcto, en efecto es un competidor directo y entonces eso... Y va a ser un issue de razonabilidad. Sí, yo entiendo que no, pero te hago obviamente la pregunta por la cuestión, ¿verdad? Técnica de tener la libertad de escoger quiénes son tus clientes. Claro. Entonces, hablando un poco del tema ahora de contrato de empleo. Ahora con reforma también habla de que los contratos pues son válidos tanto los verbales como los escritos. Que eso siempre ha sido así. Okay. Lo que pasa es que no lo teníamos en un cuerpo de legislación laboral. Okay. Porque eso está en el Código Civil. Correcto. Todos los contratos son válidos. Y un contrato es si tú estás hablando con alguien en la marquesina de tu casa y el individuo te dice, pues mira, pues yo te puedo poner las losetas estas y te voy a cobrar 500 pesos y tú compras los materiales. ¿Estamos? Y tú le dices, pues perfecto, y le das la mano. Eso es un contrato que la persona o cualquiera de las dos partes podría ir al tribunal a exigir que se cumpla. Claro, el problema es demostrar que en efecto ocurrió. Pero eso es un contrato. Y te pregunto, ¿no? Porque tú sabes que para salvaguardar, ¿no? Situaciones como esa, los patronos pues hacen sus contratos de verdad, de periodo probatorio, y antes incluso se decía que si el empleado trabajaba posterior a la firma del contrato, ese contrato era nulo, porque la realidad es que ya el empleado trabajó, pero a los efectos es regular. Pero entonces, si yo tengo un contrato verbal y sucediese algo donde ese empleado es terminado por periodo probatorio, volvemos, aquí lo difícil va a ser demostrar que en efecto hubo un contrato antes de tu trabajar, o sea que yo estoy en ley para poderte terminar bajo periodo probatorio, pero cómo demostrarlo va a ser sumamente difícil porque fue uno verbal. Sí, ahora acuérdate que con la reforma también tienes la ventaja con los probatorios, ya no tienen que ser por escrito. Cuando antes de la reforma tenía 4 requisitos, tenía que ser por escrito, tenía que firmarlo antes de empezar a trabajar, tenía que decir cuándo empezaba y cuándo terminaba y no podía ser por más de 90 días. Si cualquiera de esos requisitos fallaba, el contrato no existía y la persona era empleado regular desde el primer día. Correcto. Con la reforma ya no hay que hacer contratos probatorios. Si yo no digo absolutamente nada y tú empezaste a trabajar, estás en periodo probatorio por 9 meses. O sea que o eso por 12 meses si eres que ejecutivo. No necesitas poner el periodo probatorio, que no necesitas poner nada por escrito, que tú puedes comenzar a trabajar hoy y de repente pues ya mañana te digo, mira, yo te estaba haciendo una prueba, pero ya mañana es formal, no importa, desde ese día que hiciste la primera, yo no estoy en incumplimiento y comienza tu periodo probatorio. Correcto, si nadie dice nada, ahí está. Sería para cambiarlo, para reducirlo, en realidad, porque no puedes aumentarlo. Claro. Pero si ahora tú empiezas a trabajar y automáticamente estás en periodo probatorio. Que eso ciertamente es una ventaja, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces la gente se olvida. Claro, de hacer un contrato escrito. Ahora, y que a veces le decían a la gente, dale, empieza a trabajar. Y entonces Recursos Humanos después
lo ponía a firmar, pues técnicamente eso es una persona que tiene un contrato probatorio que no es válido porque no cumplió con el requisito de que lo firmara antes de empezar comenzar a trabajar. así fuera el primer día, porque no decía absolutamente nada. Digo, Ahora, y vale aclarar que la ley local, ¿verdad? Nada tiene que ver con otras leyes federales que nosotros o los patronos tienen que estar en cumplimiento. ¿Y por qué? Porque si mencionas el tema de la I-9, así entre que muchas cosas esta gente está hablando hoy, pero es que son importantes. Sí. Si mencionas el tema del formulario I-9, que es el formulario de inmigración, que dice, mira, esta persona está apta, ¿no? Para Sí, trabajar en los cualifica. Estados Unidos. Eso no ha variado y dice que tiene que ser desde la fecha de contratación Claro. hasta 3 días. O sea que no es importante que no mezclen unas cosas con otras, porque entonces puede estar en cumplimiento acá en la parte estatal, pero en la parte federal, que hay otros requisitos, pues entonces violarlos porque pusiste todo esto, ¿verdad? Como a veces nosotros hacemos todos estos checklists. Cumplí, pero no estás cumpliendo. O sea que sí, lamentablemente somos Puerto Rico, tenemos leyes estatales y federales. Por eso es que es importante que todo patrono tenga un checklist y que no tenga que estar buscando, déjame ver cuáles son las cosas que esta persona tiene que llenar, no. Son estos. Y eso incluye la I-9. Y de hecho, ahí es donde viene una gran oportunidad de estar protegido bajo la reforma. Porque la ley 4, nuevamente, que es la ley conocida como de la reforma laboral, te crea una presunción incontrovertible de que una persona es contratista si se cumple con ciertos requisitos. O sea que las batallas enormes que yo tuve en ocasiones en los tribunales tratando de demostrar a base del test del IRS, del Fair Labor Standards Act, etcétera, de que esta persona no tiene derecho a recibir una mesada porque es un contratista, que eso requería prueba enorme y podría requerirla todavía si no aprovechas lo que la ley 4 te dice, se elimina gracias a que en la reforma, en la ley de la reforma laboral, la ley 4, se establecen unos requisitos para que eso quede diáfanamente claro. Y es interesante, una presunción incontrovertible. Vamos a hablar un poquito de qué es una presunción, punto. Hay unos hechos que bajo la legislación en Puerto Rico se presumen como que ocurren. Por ejemplo, si se presume que si tú enviaste una carta por el correo federal, la carta llegó. ¿Okay? Eso quiere decir que si yo te dije, yo te envié una carta y yo puedo probar que en efecto la envié, tú no puedes decirme, yo no la recibí, porque no es suficiente, porque se presume que llegó. Que tú me dices, tú tienes alguna manera de demostrar que es imposible que esa carta haya llegado por la razón que sea. Eso es otra cosa, pero tienes que controvertir las presunciones y las presunciones típicamente son controvertibles. Ahora, bajo la ley 4 se crea una presunción incontrovertible de que una persona es un contratista independiente si cumple con los requisitos que te establece la misma ley. Eso es nuevo, no lo teníamos. Ciertamente eso va a evitar litigación enorme que había en Puerto Rico con respecto a eso. No significa que los casos no se vayan a dar, porque se pueden seguir dando. Sí. Ahora, cuando hablas de litigación es que el tener que demostrar que sí soy, que sí no soy, que si la relación que hubo entre el patrono y el contratista o el empleado, ya eso debería disminuir con la definición nueva, porque entonces va a ser el checklist, tú hiciste esto, y si tú en tu contrato, y depende del patrono, si tú en tu contrato estableciste y le requeriste a la persona que tuviera una identificación patronal, un seguro social patronal, que la persona ha radicado planillas de contribución sobre ingresos reclamando tener un negocio propio, que esto se ha hecho por un contrato escrito, que es el que tienes ahí, y que tú le has requerido, que eso es otra también, tú le has requerido a esa persona contractualmente que tenga las licencias y los permisos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo que sea que tú le estás pidiendo. ¿Okay? Ese es el principio de establecer esa presunción. Pero además de eso, te dice, y las tengo aquí para leerlas porque son varias, además de esas que te dije, que son 4, tú puedes también, necesitas que cumpla con esas 4 y 3 de estas que te voy a decir ahora. La primera, mantiene control y discreción sobre la manera en que realiza el trabajo. Lo que estábamos hablando, todavía ese test de control está ahí, pero yo puedo demostrar estas primeras 4 y además que esta persona que yo contraté es quien tiene el control de cómo se hacen las cosas. No soy yo patrono. Exacto. ¿Okay? ¿Verdad? Porque son 3 de 5. Mantiene el control sobre el momento en que se realizará el trabajo acordado, salvo que exista un acuerdo particular con el principal de cuándo es que se va a llevar a cabo ese acuerdo.
Y de igual manera, los parámetros sobre los horarios son importantes porque si quien tiene control es el patrono, pues entonces tiene menos oportunidad. 3, no se le requiere trabajar de manera exclusiva para el principal, a menos que alguna ley, ¿verdad?, lo prohíba. Así que todavía esos criterios están vigentes. Tiene libertad de contratar empleados. Porque si yo te estoy diciendo que los empleados tuyos, contratistas, los voy a contratar yo, o me tienes que preguntar a mí, pues entonces está perdiendo ese carácter de independencia que está requerido por la ley. Y que haya demostrado que la persona haya hecho algún tipo de inversión en su negocio reciente, compra de herramientas, la obtención de licencias, alquilar un espacio para llevar a cabo su trabajo. Ahí te dije 5 más. De esas 5, tiene que cumplir por lo menos con 3, además de las primeras 4 que mencionamos. Si todo eso se cumple y lo tienes en un contrato por escrito, hay una presunción incontrovertible de que esta persona es un contratista independiente. Así que cuando esa persona reclame horas extra, vacaciones, periodos de alimentos, todo este tipo de cosas, yo voy a sacar este contrato y le voy a decir, no, mira, que aquí está mi contrato que dice que tú eres un contratista. Siempre han existido esos contratos. Lo que pasa es que ahora tienen que tener esto que te acabo de mencionar. Y una vez tú... Oiga... Y se guardan ambas partes. Y el que no lo haga es por vago. Porque se lo estoy diciendo. Está en la ley. Exactamente. Haces uno y lo modificas dependiendo de las necesidades. Y si no, pues no hay excusa. Y si no, pues llamas un abogado laboral y que te haga según tu necesidad. O sea, mira, sabes que te economizas mucho más si haces esto bien. Te agradezco 1000, licenciado, por favor, por estar acá, ¿no? Y por darnos toda esta información. Y de aquí podemos estar horas y horas hablando del tema, porque definitivamente es un tema importante que conozcan ambas partes, la parte del empleado como la del patrono, y tienen muchos subtemas dentro de eso, pero yo creo que hoy por lo menos llevamos la idea de forma general que puedan identificar y que por lo menos pueda levantar bandera. Y antes de irnos, quería hablar sobre uno de los primeros 4 puntos, y es el fondo. Eso es otro de los temas que, mira, no se metan problemas. Si tú tienes un empleado, en efecto, después se accidenta y entonces quieres reclamar al fondo, pero no vas a tener fondo porque no lo tienes como empleado. Entonces ahí es que va a empezar el problema de que no era empleado. Y de igual forma, si eres contratista, pues entonces no eres fondo, a lo mejor no como empleado, pero hay unas pólizas que también te cubren como contratista. Que no cuestan nada. Y que son de responsabilidad pública. Así que es importante que todo esto se lo lleven y ausculten más sobre la información, porque definitivamente hay las herramientas. Lo importante es que no nos quedemos, como digo yo, con lo que nos dicen. Yo siempre pregunto y dicen que mucho pregunta Jessica. Sí, porque siempre hay más, siempre hay más información. Haga las cosas bien, es lo que tiene que hacer. No esté cortando esquinas y si tú vas a violar o vas a obviar alguna ley, cualquiera menos la del fondo, por favor. O sea, y yo lo digo de una manera bien cruel. Si usted tiene un empleado cubierto por la ley de compensación por accidentes del trabajo, el fondo, el seguro del Estado, y usted tiene su póliza al día, y te lo digo de la forma más cruel, y ese empleado muere trabajando, usted no responde. Exactamente. Es delicado, es más delicado de lo que la persona. Ley, pero hasta a veces que no tenemos esos accidentes, correcto, hasta que no nos suceden lamentablemente estas situaciones y o accidentes, entonces no y olvídate si muere, peor aún, una persona que queda incapacitada, cuadripléjico por el resto de su vida, que en términos de costo la realidad es horrible, triste. Pero por lo menos esa persona va a tener quien le responda. Correcto. No es que le estoy diciendo a esa persona se fastidió, no tiene. Lo que pasa es que no va a ser usted como patrón el que responde, salvo unas circunstancias súper extraordinarias. Pues te agradezco, Ildefonso, gracias mil por acompañarnos, así que espero que les haya gustado y que hayan recibido mucha información, insumo de este tema que es tan interesante, así que hasta aquí por el podcast de hoy. Muchas gracias.